En esta oportunidad vamos a revisar nosotros la importancia que tiene el proceso de investigación de accidentes, incidentes e incidentes peligrosos. Esos tres términos suelen confundirse, dado que se parecen bastante. Sin embargo, se encuentran muy bien definidos en el Decreto Supremo 005/2012-TR, en el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Precisamente en la parte final del reglamento vamos a encontrar el glosario de términos, donde vamos a poder ver todas y cada una de las definiciones. Lo que sí voy a aclarar es que nosotros no vamos a seguir el mismo proceso para una investigación de una enfermedad ocupacional. Este proceso de investigación de una enfermedad ocupacional es un proceso mucho más complejo y entenderá usted que es un proceso netamente médico. Quizás nuestro único papel en el proceso de investigación de una determinada enfermedad ocupacional sea poder brindarle al equipo investigador toda la información necesaria. Información como detallarles cuál era el proceso que estaba realizando el trabajador, qué actividades se hacía, ¿no?, qué tareas específicas realizaba el trabajador, para que ellos puedan ver la exposición a un determinado factor de riesgo. Quizás ese factor de riesgo esté íntimamente relacionado con un agente ocupacional, como podría ser ruido. Entonces, seguramente nos van a pedir toda la información sobre el monitoreo ocupacional de ruido. Información que obviamente debemos proporcionar. Quizás en ruido usted hizo el monitoreo y usted implementó controles. Entonces hay que explicar qué controles se implementaron para que el equipo investigador pueda descartar algunas causas y pueda tener de forma clara las causas raíz del proceso de la enfermedad ocupacional que está investigando. Entonces, no nos vamos a meter mucho con el proceso de enfermedad ocupacional. Vamos a hablar sobre el proceso de investigación de accidentes, incidentes e incidentes peligrosos. En el glosario de términos del Decreto Supremo 005/2012-TR vamos a encontrar nuestra primera definición, que es la definición de accidente de trabajo. Esa definición de accidente de trabajo es bastante parecida a la definición que ya hemos comentado en algún momento. Nosotros en algún momento ya comentamos una definición de accidente de trabajo, precisamente cuando hablamos del SSTR. Recordemos que el SSTR, también llamado Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tiene una norma técnica. Esa norma técnica es el Decreto Supremo 003/98-SA. En esa norma técnica del Decreto Supremo 003/98-SA, precisamente en el artículo 2, vamos a encontrar una definición de accidente de trabajo. Deberían ser las mismas definiciones, ¿no?, la que aparece en ese Decreto Supremo 003/98-SA y la que aparece en el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Y en realidad, sí, son bastante parecidas, por no decir casi iguales. Sin embargo, es importante mencionar que en este Decreto Supremo 003/98-SA no solamente se define accidente de trabajo, sino también hay otras definiciones. Las definiciones que aparecen en dicho Decreto Supremo 003/98-SA son definiciones que van a servir para poder interpretar los lineamientos del SSTR. Quizás para poder saber si es que el trabajador debe tener o no debe tener cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo, dado que recordemos que así como la 003/98-SA nos definía que es un accidente de trabajo, también nos definía que no es un accidente de trabajo. Y dentro de las exclusiones de lo que no es un accidente de trabajo,
nos mencionaba que no es considerado un accidente de trabajo el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la empresa en vehículos propios contratados para dicho efecto. ¿Qué significa eso? Que si usted va de su casa, ¿no? Muchas veces hay movilidades de los trabajos, si usted va de su casa al paradero, donde viene el bus de su empresa. Supongamos que la empresa sea Ranza Comercial, que es una de las empresas logísticas más grandes del país. Si Ranza le contrata a usted un bus para que recoja una cantidad determinada de trabajadores y los lleve a sus instalaciones, según la definición de la 003, si es que llegase a suceder un accidente en el trayecto, porque es el trayecto de la ida del trabajo, ese accidente que puede ocasionarse para el contexto del seguro complementario de trabajo de riesgo, esto no sería un accidente. Esto se contrapone un poco a lo que vamos a interpretar en el artículo 54 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 54 de la Ley de Seguridad y Salud, vamos a colocar acá, en la Ley 29783, en el artículo 54, nos habla sobre el famoso deber de prevención. Este deber de prevención nos menciona lo siguiente. Es deber del empleador abarcar también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de sus órdenes o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Entonces, ¿hay prevención sobre qué? Sobre toda labor bajo órdenes del empleador. Si es que esta movilidad es contratada por el empleador o le pertenece la movilidad al empleador, obviamente esa movilidad está bajo órdenes del empleador. Por lo tanto, también abarcaría ahí ¿qué cosa? Su deber de prevención. Y si lo leemos completo, va a utilizar un término que puede ocasionar un poquito de confusión. Voy a volver a leer el artículo 54. Dice, el deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, como hemos visto, o en el desplazamiento de la misma, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, todo lo que abarque las actividades de la persona, inclusive, o el desplazamiento de la persona a algún punto, está dentro del deber de prevención. Pero esa palabra desplazamiento como que queda un poco ambigua. La interpretación clara del artículo 54 la tenemos en el artículo 93 del Decreto Supremo 005-2002 ETR. Entonces, la ley nos da el contexto general y el artículo 93 del Decreto Supremo 005-2002 ETR nos da la interpretación. Mucha atención con esto. Nos menciona que el desplazamiento al cual hace referencia el artículo 54, o sea, nos está mencionando explícitamente que nos va a explicar qué es el término desplazamiento o a qué hace referencia el término desplazamiento en ese artículo 54. El desplazamiento al cual se hace referencia en el artículo 54 de la ley comprende todo desplazamiento que realiza el trabajador en cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste, como parte de las funciones asignadas, incluso si ésta está fuera del lugar de trabajo y de horas de trabajo. No se incluye el desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa. Entonces, si es que el trabajador, por sus propios medios, se dirige al centro de trabajo, ese desplazamiento no estaría incluido en la labor de prevención del empleador. Entonces, lo que le pasa en el camino no es el problema del empleador. Y acá viene la palabra mágica, salvo que ese desplazamiento esté contemplado en una norma sectorial por la naturaleza de la actividad. Entonces, de repente, la norma de hidrocarburos en una actualización señale de que sí, esta también sea labor de prevención del empleador, si es que una norma sectorial señala que esa sí va a ser una labor de prevención del empleador, se considera una labor de prevención.
O sea, la norma sectorial tendría que tomarse por encima de la ley. Y menciona también, voy a dar lectura a todo ese párrafo nuevamente para que se pueda interpretar mejor. No se incluye el desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, salvo que ello esté contemplado en una norma sectorial por la naturaleza de su actividad, sea una condición de trabajo. Entonces sí se consideraría, salvo que, por eso dice, sí se consideraría en tres circunstancias. La primera es que aparezca una norma sectorial. La segunda es que sea una condición de trabajo. ¿Qué significa que sea una condición de trabajo? Oye, de repente ese desplazamiento se da porque la persona está viviendo en un campamento minero. La persona vive en un campamento. Entonces es parte de la condición de su trabajo, que la persona viva ahí. Si la persona vive en un campamento y tiene que caminar 15 minutos para llegar a las operaciones. Entonces esa es una condición de trabajo. Al ser una condición de trabajo, sí estaría incluido en el término de desplazamiento, que ya sabemos que tiene que tener una labor de prevención. Y lo más importante, que justamente dentro de este ejemplo que estábamos viendo, o el desplazamiento se realice en un medio de transporte brindado por el empleador. Acá sí ya nos dice de forma clara que si el desplazamiento se realiza en un medio de transporte brindado por el empleador, acá sí está abarcado el principio de prevención. Entonces, ¿cuándo se abarca o en qué casos está abarcado el principio de prevención? En términos de desplazamiento, de ruta, de la casa del trabajador, del lugar donde vive hacia la empresa. Número uno, si es que está o si es que apareciera regulado en una norma sectorial. Segundo, por la naturaleza de su actividad. Si el trabajador trabaja en un campamento minero y vive en dicho campamento, ese desplazamiento sí debe estar cubierto por la labor de prevención, ¿no? Entonces, es por una norma sectorial, por la naturaleza de su actividad. Y la tercera es si es que el medio de transporte, es brindado por el empleador. En esas tres circunstancias, el empleador tiene labor de prevención. Por eso es que se dice que en esas tres circunstancias, si es que si se da un accidente de trabajo, ese sí es un accidente de trabajo para el sistema de gestión. Pero ¿eso difiere de qué? Eso difiere de lo que señala el artículo 2 de la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo. En términos más sencillos, pero yo espero que usted lo pueda revisar, de repente ha sido un poquito confuso porque hay que dar lectura a varios artículos. Para el SSTR no sería considerado un accidente de trabajo, pero para la ley 29783 sí sería considerado un accidente de trabajo este mismo ejemplo. ¿Y por qué difiere? Porque deberíamos orientar las definiciones y términos del Decreto Supremo 00398-SA, que es la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, precisamente para la interpretación del SSTR. Y deberíamos englobar la interpretación de lo que es un accidente de trabajo para la ley 29783 para el contexto del sistema de gestión. Son dos cosas diferentes. Por algo es que el SSTR tiene sus propias definiciones y la ley de seguridad tiene las propias. Por ahí que sí, hay muchas veces en las aseguradoras, en las empresas, hay muchos temas legales con respecto a este tema, ¿no? Si es considerado o no es considerado un accidente de trabajo, si el transporte del trabajador, ¿no? Entonces, si yo soy la empresa y ocurre el accidente, ¿de dónde me voy a agarrar yo? Yo voy a querer que eso no sea un accidente de trabajo, me voy a agarrar del SSTR, voy a decir, ¿no?, en mi sustento legal, según la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, eso no es considerado un accidente de trabajo. Por lo tanto, no debe ser cubierto por el SSTR, yo no tenía la culpa, ¿no? Está claro lo que dice la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Y qué va a decir el trabajador? El trabajador no va a interpretar con esa norma, el trabajador va a interpretar con la ley 29783, donde sí lo incluye como accidente de trabajo. Entonces ahí hay una discrepancia que es bueno analizar y introduzco el tema con ese tema de la discrepancia para que ustedes en la interpretación de temas distintos no mezclen las definiciones. Usted en una interpretación del SSTR, si empieza a meter otras definiciones, como las definiciones que aparecen en la Ley de Seguridad y Salud, o de repente se le ocurre sustentar con la ISO 45001, obviamente no va a tener mayor efecto.
Y eso sí es importante marcarlo porque usted va a gestionar la seguridad y salud en el trabajo de una organización. Les sugiero revisar el artículo 2 de lo que es un accidente de trabajo para el SSTR, el artículo 54 que habla del deber de prevención para la ley 29783 y el artículo 93 que nos da una interpretación de dicho artículo 54, ¿ya? Para que le pueda aclarar un poco más el tema. Quizás hablando esto sea un poquito más confuso, de repente lo he confundido más, espero que no sea el caso. Muy bien, ahora sí vamos a leer la definición de accidente de trabajo, todo contextualizado ya en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que nos señala que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces nos está contextualizando qué es un accidente de trabajo y la primera contextualización es bastante parecida a la que aparece en el Decreto Supremo 00398-SA de la norma técnica del SSTR. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o no con ocasión del trabajo. Puede pasar dentro de la empresa, puede ser fuera de la empresa, sí, como hemos visto. Ahora, en este contexto de la definición de accidente de trabajo, se señala, ¿no? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar y horas de trabajo. Se han dado casos, ¿no? Se han dado casos en los cuales usted tiene la organización y de repente el jefe de planta está haciendo una labor de mantenimiento y le falta algún engranaje de repente al almacén. El almacén no tiene el engranaje que él necesita de forma urgente, entonces cogen dinero de caja chica y le encargan al mecánico, ¿no? ¿Sabes qué? Mecánico Juan, por favor, váyase acá a la ferretería tal, que está a 20 minutos, y por favor cómprese tal engranaje que falta. Entonces el jefe lo manda a Juan y Juan obedientemente va a comprar el engranaje. En el retorno, lamentablemente a Juan lo atropella el carro. Entonces Juan es atropellado por un vehículo. En ese contexto, ese accidente sí sería considerado un accidente de trabajo, porque es un accidente que se está originando, como menciona la definición, por una orden del empleador. Pero ¿qué sucedería si es que la organización se entera que Juan fue accidentado y el jefe dice, yo no sabía que él salió, yo no sé para qué le salió, yo no lo mandé, él quiso salir solo, se mandó solo, no es mi responsabilidad? Y van a haber muchos casos en los cuales el jefe del proceso se lave las manos. ¿Para qué? Para que él no sea responsable de alguna forma indirecta del accidente, ¿no? O a veces por temor. Entonces, muchas organizaciones, cuando un trabajador va a cruzar la puerta, oye, acá el vigilante no lo va a dejar salir hasta que este trabajador tenga una orden escrita. Una orden escrita en la que se mencione, ¿no? Se autoriza al señor Juan de retirarse de la planta para la compra de un engranaje. ¿Quién firma? El jefe de planta. Si ocurre el accidente, el jefe de planta va a poder decir yo no lo mandé, yo no sabía, él quiso ir solo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una evidencia. Entonces hay muchas organizaciones en las cuales usted no puede salir si es que no firma su jefe inmediato un permiso que usted esté saliendo. Y eso obviamente también evita que el trabajador salga por su propia cuenta, ¿no? Pero es un control. Muchas veces eso termina siendo un control. ¿Para qué? Para evitar precisamente la mala interpretación de lo que es o no es un accidente de trabajo, o para que obviamente pues no exista algún tipo de discrepancia entre los jefes o los que autorizan salidas en una organización. Eso es importante, importante mencionarlo. De acuerdo a la gravedad, los accidentes se pueden clasificar en accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales. Aquí no he colocado los accidentes mortales, pero lo estoy mencionando.
¿Qué es un accidente leve? Los accidentes leves son sucesos cuya lesión, resultado de una evaluación médica, generan en el accidentado un descanso breve, con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales. De repente el trabajador está bajando las escaleras, pisa mal y cae de rodillas. El médico ocupacional lo revisa, de repente él determina que no es necesario llevarlo a la clínica, dado que solo tiene un raspón, pero señala que el trabajador por el día de hoy, o sea, por el día del accidente, ya no puede realizar una función, así que es mejor que descanse para que pueda venir al día siguiente a trabajar. Eso es un accidente leve, por ejemplo. De repente el trabajador sufrió la caída y bueno, están en dudas internamente en la empresa porque el médico ocupacional no se encuentra y lo llevan a la clínica. En la clínica lo atienden, le hacen la evaluación médica y determinan que el trabajador no tiene ningún tipo de lesión, por lo tanto le dan el descanso solo por ese día y al día siguiente tiene que venir a trabajar. Eso es considerado un accidente leve. Aquel accidente que ocasiona solo un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Pero si es que el evaluador médico determina de que no, el señor tiene que descansar hoy día, que ha ocurrido el accidente, también tiene que descansar mañana y puede laborar ya pasado mañana, eso ya no sería un accidente leve. El otro tipo de accidente es el accidente incapacitante. Ya su mismo nombre nos lo va a decir, incapacitante, te genera una incapacidad de poder trabajar, una incapacidad relacionada a algún órgano funcional que usted pueda tener. ¿Qué dice sobre accidente incapacitante? Suceso cuya lesión, resultado de una evaluación médica, da lugar a un descanso, una ausencia justificada obviamente por esa evaluación médica y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día ocurrido del accidente. Y eso es importante, ¿eh? Según el grado de incapacidad, los accidentes pueden clasificarse en habla obviamente sobre los accidentes incapacitantes. Entonces, aquel accidente incapacitante, vuelvo a repetir, es aquel accidente que va a dar lugar a lo que se conoce como un descanso médico, que es una ausencia justificada al centro de trabajo, y en ese periodo de descanso quizás el trabajador tenga que tener algún tipo de tratamiento. Ahora, para fines estadísticos, cuando usted va a realizar sus estadísticas de accidentes, no debe considerar el día en el cual se dio el accidente de trabajo. Entonces, si el trabajador se accidenta hoy día y tiene que regresar el sábado, hoy día, supongamos que hoy día sea lunes, para fines estadísticos, cuando yo coloque la cantidad de días perdidos, no voy a contar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque el lunes ocurrió el accidente. Voy a contar a partir de qué día, del día martes. Martes, miércoles, jueves, viernes. Son 4 días perdidos. Esos 4 son los que voy a colocar ahí. Si usted coloca 5, está aumentando la cantidad de días perdidos y eso va a hacer indudablemente que usted aumente su índice de severidad. ¿Le conviene aumentar su índice de severidad? Por supuesto que no, porque ese es su indicador, ese es como que su rótulo como gestor de seguridad y salud. A ningún gerente de seguridad y salud, ningún gerente de una organización le va a gustar que los índices de frecuencia y los índices de severidad se incrementen. Es un resumen de que los trabajadores están sufriendo daño como consecuencia de los accidentes que están teniendo. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Ahora, la incapacidad de un trabajador puede ser muy chiquita, puede ser muy grande. Yo puedo accidentarme y tener la fractura de un dedo o la amputación de un brazo. En ambos casos voy a estar incapacitado, pero hay diferentes niveles de incapacidad. Entonces, según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo incapacitantes, obviamente, pueden clasificarse en accidente incapacitante total temporal, parcial permanente y total permanente. ¿Qué es un accidente incapacitante total temporal? Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo
Se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. Un accidente incapacitante parcial permanente es cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o una de las funciones del mismo. Un accidente incapacitante total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las perturbaciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Un accidente incapacitante total temporal, vamos a volver a leer la definición para colocar un ejemplo, se señala que se da cuando la lesión generada en el accidentado lo imposibilita de utilizar su organismo. Se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. Como su mismo nombre lo dice, va a tener una incapacidad temporal. Va a tener una incapacidad temporal. Oye, de repente yo me caí y me fracturé el brazo. ¿He perdido el brazo? No, no lo he perdido, ¿no? De repente me enyesan, voy a hacer tratamiento del brazo y bueno, seguramente pues en 15 días no habría ningún problema y puedo regresar a trabajar. Distinto es el accidente parcial permanente, y su mismo nombre lo dice. Es parcial permanente. Permanente lo vamos a tener siempre. Por ejemplo, la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Oye, de repente usted está trabajando con productos químicos. De repente usted está trabajando con productos químicos y el ácido le salta al ojo derecho. Le salta al ojo derecho, lo llevan a usted de emergencia, le hacen un lavado de ojo y usted pierde parcialmente la visión del ojo derecho. No lo pierde, pero lo pierde parcialmente. Entonces usted por el ojo izquierdo ve bien y por el ojo derecho no ve muy bien. Ve completamente borroso, obviamente como secuela del accidente que usted ha tenido. Ese, por ejemplo, es un accidente incapacitante parcial permanente. Usted ha perdido parcialmente un miembro, en este caso el de la vista, ¿no? En este caso el de la vista, porque bueno, le salpicó un producto químico. Un accidente incapacitante total permanente, su mismo nombre lo dice total, es cuando la lesión orgánica genera la pérdida anatómico funcional total de un miembro u órgano, considerándose este a partir de la pérdida de un miembro meñique. Por ejemplo, la amputación de una mano sería un claro ejemplo de lo que sería un accidente incapacitante total permanente. Se perdió completamente, totalmente el brazo, o la mano, perdón. Esa incapacidad la va a tener permanente. Y perdió completamente la funcionalidad de la mano izquierda o derecha o la que usted haya perdido. Para esos efectos, eso sería un ejemplo de accidente incapacitante total permanente. Bien, entonces, en resumen, tenemos qué es un accidente de trabajo, los tipos de accidente de trabajo que hay, accidente leve, que es un accidente en el cual no hay mayor descanso salvo el mismo día en el cual el trabajador se accidentó y el trabajador tiene que volver al día siguiente. Accidente incapacitante, su mismo nombre lo dice, incapacidad, y estos accidentes incapacitantes se miden de acuerdo a su gravedad, ¿no? Puede haber incapacidad por 2 días, por medio año, o la incapacidad puede ser de por vida. Por eso es que esos accidentes incapacitantes se clasifican en accidentes incapacitantes total temporal. Es una lesión que después de un tratamiento usted puede recobrar la función y puede regresar a trabajar. Usted puede perder parcialmente un órgano, un miembro. Ese es un accidente incapacitante parcial permanente. Y un accidente incapacitante total permanente cuando usted pierde toda la función de un miembro u órgano. Y el tercer tipo de accidente, que no lo hemos colocado textualmente aquí, pero lo hemos mencionado, es un accidente mortal, ¿no? En el cual el trabajador pierde la vida. Creo que eso nos queda más que claro. Luego, el glosario de términos también nos define qué es un incidente y nos va a definir qué es un incidente peligroso. Señala que es un incidente todo suceso
acaecido en el curso de trabajo o correlación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren de cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, ¿no? De repente usted está pasando por la puerta de un almacén. A ver, está pasando usted por la puerta de un almacén y muchas veces en las puertas de los almacenes, los operadores dejan sus paletas, ¿no? O también llamadas parihuelas. Entonces el trabajador ha dejado aquí sus parihuelas, pero lamentablemente las parihuelas no han sido bien apiladas. Entonces usted está pasando por aquí, está yendo a su oficina, 5 segundos, 4 segundos, usted ya se encuentra a 2 metros de las parihuelas, ya pasó las parihuelas y de pronto las parihuelas caen. Todas las parihuelas caen por estar mal apiladas. Felizmente a usted no le pasó nada. ¿Le pudo haber pasado? Sí, le pudo haber pasado. Este es un claro ejemplo de lo que es un incidente. Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o con relación con el trabajo, como son las parihuelas, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. ¿Usted estuvo afectado por el incidente? Sí. ¿Lo pudo haber causado un accidente o lo pudo haber matado? ¿Sufrió daños personales? No. Por lo tanto, eso es un incidente. O en el que éstas solo requieren de primeros auxilios. Oye, de repente sí, mira, esta parihuela te cayó en la pierna, ¿no? La última parihuela en caer sí te cayó en la pierna. Entonces, de repente te van al tópico, sufriste un pequeño raspón, te lo desinfectan, te colocan unas pequeñas curitas y listo. ¿Has tenido que ir a la clínica? No. Simplemente con primeros auxilios, te han podido tratar. A los incidentes también se les conoce como los famosos accidentes leves. Los accidentes leves tampoco los vamos a considerar para efecto de las estadísticas. Eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Y eso a veces trae algún tipo de provecho de parte de los gestores de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque en otro contexto, si un trabajador de repente está subiendo las escaleras para poder subir a su plataforma de trabajo, hay muchas máquinas que trabajan sobre plataformas, de repente el trabajador cae, ¿no? El trabajador cae y se lesiona la rodilla. Entonces viene el gestor de seguridad y salud, lo llevan al tópico y el trabajador está, ¿no? Me duele. Pero usted sabe que si en el tópico usted determina que esa persona hay que llevarla a la clínica, si usted la lleva a la clínica, créame que la clínica le va a dar descanso médico. Así la lesión sea muy pequeña, la clínica le va a dar descanso médico. Y si la clínica le da 2 días de descanso médico, eso ya no es un accidente leve. Al no ser un accidente leve, estos 2 días de descanso médico se van a considerar en las estadísticas. Y sus 0 accidentes, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, no, el objetivo de este año es 0 accidentes. Sus 0 accidentes se fue al agua. Así el accidente sea un raspón y la clínica le dé 2 días, usted ya no tiene 0 accidentes, usted ya tiene un accidente. Entonces, muchos gestores de seguridad saben eso. Entonces, ¿qué hacen? Oye, no es necesario llevarte a la clínica, no te preocupes, tú vas a estar bien, más bien te invito a un almuerzo, vamos a comer ahora, a conversar, mira que ahí te va a ver el partido, vamos a verlo juntos. Entonces tratan muchas veces de convencer al trabajador, cuando la lesión aparentemente no es de gravedad, de no ir a la clínica, sino que se pueda atender ahí mismo. ¿Para qué? Para que no incremente las estadísticas en seguridad y salud. Pero hay que tener precaución sobre eso. Hay que tener bastante precaución y bastante cautela, ¿no?
Porque se ha dado casos en los cuales un trabajador, por ejemplo, recuerdo, se dio un martillazo en el dedo. Oye, aparentemente y físicamente solo fue un golpe. Lo llevaron al tópico, el trabajador decía que tenía un dolor intenso en el dedo pulgar, pero el gestor de seguridad, como no vio sangre, no vio nada morado en el momento, le dijo, no, no pasa nada, le echó diclofenaco y le dijo, bueno, por hoy día puedes retirarte y al día de mañana puedes venir a trabajar. Bueno, el trabajador se retiró, vino al día siguiente, le seguía doliendo el dedo, pasaron 2, 3 días y su dedo se puso morado. El trabajador había tenido una, una rotura de huesos internos y eso ya se estaba infectando. De lo que pudo haber sido algo menor y por querer evitar incrementar las estadísticas, el trabajador tuvieron que operarlo y pasó como 65 días afuera. Entonces, lo que aparentemente iba a ayudar terminó perjudicando a todo su sistema de gestión. ¿Usted se imagina qué es que un trabajador tenga 65 días de descanso? 65 días hace que tu índice de severidad, que es el impacto que tiene el accidente, sea muy alto. Y a veces pasan cosas como esas. Usted trate de tener todos sus protocolos claros como para poder saber en qué casos sí llevamos y en qué casos no llevamos. No, apóyese de su médico ocupacional. El otro término que vamos a definir es el término de incidente peligroso. El incidente peligroso se define, según el glosario de términos del Decreto Supremo 005-2012-TR, como todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar alguna lesión o enfermedad a las personas en su trabajo o a la población. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Nos habla nuevamente de una potencialidad de generar algún tipo de lesión o enfermedad. No genera lesión o enfermedad, pero sí tiene el potencial de hacerlo. Pero potencial de hacerle ¿a quién? A las personas, se habla de pluralidad, a las personas o a una determinada población, que puede ser tus mismos trabajadores o una población cercana. A diferencia del incidente donde se refiere a una persona, el incidente peligroso hace referencia a un grupo de personas o a la población, primera diferencia. Lo segundo es que los incidentes peligrosos se encuentran listados, o sea, existe una lista de incidentes peligrosos. La lista de incidentes peligrosos, que son situaciones potencialmente riesgosas que pueden generar alguna lesión o enfermedad a un grupo de personas o a la población, se encuentran listados en el Decreto Supremo 012-2014-TR. Este Decreto Supremo tiene por título el famoso Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, el mismo que modifica al artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este Decreto Supremo vamos a encontrar nosotros en la parte final unas tablas. Obviamente cada tabla está referida a diferentes circunstancias, pero a lo que nos interesa a nosotros es la famosa tabla 9. Entonces, en este Decreto Supremo, en la tabla 9, vamos a encontrar un listado de incidentes peligrosos. Y usted se va a dar cuenta que en este listado hace referencia a sucesos que realmente sí pueden generar daño a un grupo de personas o a la población. Por ejemplo, explosiones, incendio, desprendimiento de rocas, volcadura con explosivos, choque de vehículos, fugas de materiales peligrosos, corrosivos, reactivos, explosivos. Entonces, estos sucesos como volcaduras, incendios, explosiones, desastres de origen antropogénico, ya sea aéreo o marítimo, desastres de origen natural como sismos, fluviales terrestres, que son los que están listados en esta tabla 9, son sucesos que sí, efectivamente, no solamente dañan a una persona, sino que podrían dañar a un grupo de personas
o a una determinada población, que puede ser la misma organización o puede ser un grupo de personas aledañas. Un incendio, por ejemplo, un derrame, tranquilamente no solamente va a dañar a una persona, sino tiene el riesgo potencial de dañar a un grupo de personas, ¿no? Si, por ejemplo, hay un derrame radiactivo, podría generar enfermedades ocupacionales también a un grupo de personas. Entonces, los incidentes peligrosos, a diferencia de los incidentes, son eventos potencialmente riesgosos orientados a una determinada población. Ahora, no son los que a usted se le ocurra, ya se encuentran listados, a diferencia de los incidentes que no se encuentran listados. Entonces, estos incidentes peligrosos los va a encontrar, vuelvo a repetir, en la tabla número 9 del Decreto Supremo 012-2014-TR. Yo le recomiendo que para efectos de la evaluación tenga usted esta tabla en la mano. Coloque usted, la norma es libre, Decreto Supremo 012-2014-TR, y se va a dirigir usted directamente a la tabla número 9. Bien, entonces hablemos cuáles son las diferencias entre un incidente, ¿no?, y un incidente peligroso. Lo primero es que ya sabemos que los incidentes peligrosos están tipificados en la tabla número 9 del Decreto Supremo 012-2014-TR, mientras que los incidentes no están tipificados. ¿Cuál podría ser otra diferencia? ¿Cuál podría ser otra diferencia entre los incidentes e incidentes peligrosos? Para que no se les vaya a olvidar, vamos a colocarlo mejor. Ya vamos a escribirlo, vamos a escribir algo rápido nada más, incidentes, y acá vamos a colocar incidentes peligrosos. Los incidentes no están tipificados. Los incidentes peligrosos sí. Acá lo voy a escribir por si se le olvida, la tabla número 9 del Decreto Supremo 012-2014-TR. Otra diferencia es con respecto a los registros. Usted recordará que en el artículo 35, ¿no?, en el artículo 35 del Decreto Supremo 005-2012-TR habla sobre la conservación de registros. Voy a dar lectura a lo que dice el artículo 35. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por 20 años, las enfermedades. El registro de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por 10 años. Accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, o sea, este registro de incidentes peligrosos, 10 años, lo menciona de forma clara y explícita. Y los demás registros por un periodo de 5 años. Entonces, el registro de incidentes tendría que conservarse por un periodo de 5 años. Esa es una diferencia, es una interpretación que se induce de los plazos que establece. En los plazos que establece solamente dice accidentes e incidentes peligrosos por 10 años. De los incidentes no dice nada, por lo tanto los incidentes estaría en el grupo de otros registros. Esos otros registros se conservan por un periodo de 5 años. Entonces ahí hay otra diferencia. Otra diferencia entre incidente e incidente peligroso está referida a su reporte. Si bien es cierto, ambos deben investigarse, hay que reportar. ¿Cuál de estos dos estamos en la obligación de reportar? Estamos en la obligación de reportar los incidentes peligrosos. Usted recordará que cuando revisamos las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 42 del Decreto Supremo 005-2012-TR, la cual se modificó este año con el Decreto Supremo 001-2021-TR, nos señalaba que los accidentes e incidentes peligrosos se tienen que investigar de inmediato. Se investigan de inmediato, pero el plazo de reporte nos los va a dar el Decreto Supremo que hemos mencionado, exactamente acá, este Decreto Supremo 012. Vamos a colocar Decreto Supremo 012-2014-TR. La 012-2014-TR, que es la modificatoria de la 005, nos señala que tenemos un plazo. ¿Cuál es el plazo para poder realizar el reporte al
Ministerio, con respecto a los incidentes peligrosos, el plazo es de 24 horas. O sea, acá sí se maneja un plazo y el plazo es de 24 horas. O sea, hay que hacer un reporte inmediato del incidente peligroso. Y eso obviamente es en razón a que el incidente peligroso tuvo un riesgo de mucho mayor daño al enfocarse ya en un grupo de personas o la población. Con respecto a los incidentes, no es necesario reportarlos, ¿no? Entonces no se reporta. Por lo tanto, estos de acá se manejan internamente. Que no se reporten no significa que no se investiguen. Los dos hay que investigarlos. Pero los reportes sí van referidos a los incidentes peligrosos, a diferencia, ¿no? A diferencia de los incidentes peligrosos, los cuales hay que reportarlos en un plazo de 24 horas. Otra diferencia, ya no a nivel de sistema de gestión quizás, pero sí a nivel de Estado, es que el Ministerio del Trabajo cada año publica, ¿no? Publica en términos estadísticos los accidentes que han habido a nivel nacional, también publica los incidentes peligrosos. Entonces el Ministerio del Trabajo va a tomar la data de los incidentes peligrosos que usted ha reportado. Como usted reporta acá en 24 horas, esta data la toma el Ministerio de Trabajo y eso lo publica en términos estadísticos, ¿no? Para ver cuántos incidentes peligrosos han habido a nivel de todo el país, por rubro, etcétera. Como los incidentes se manejan internamente, como los incidentes ya sabemos que se manejan internamente, no se publican. Entonces, estos no los publica el Ministerio de Trabajo porque no tiene la data, ¿no? Esto queda internamente en la organización. Estas serían las diferencias principales entre lo que es un incidente y un incidente peligroso. Es fundamental que si usted trabaja en seguridad y salud, conozca cuáles son las diferencias para que no vaya a incurrir en un tipo de confusión. Y usted de repente los incidentes peligrosos no los termina reportando, como sí los tiene que reportar, obviamente esa sería una no conformidad y sí, sería claramente un motivo de sanción. Muy bien, explicado esos términos, recordemos que nuestra última sesión fue la del IPER-C. ¿Qué hacíamos nosotros en el IPER-C? En el IPER-C nosotros establecíamos un proceso que nos debería garantizar la no ocurrencia de accidentes, la no ocurrencia de incidentes, la no ocurrencia de incidentes peligrosos inclusive. Porque lo que nosotros hemos hecho es, hemos estudiado todo el proceso, hemos analizado las actividades de la organización, hemos determinado qué tareas hace la persona y en base al análisis del puesto de trabajo, hemos identificado todo lo que le podía generar daño a la persona. Hemos identificado los peligros, hemos evaluado el riesgo y hemos planteado nuestras medidas de control. Cuando usted hace un buen hiper, en teoría está blindando al trabajador. Todos esos peligros que rodean el proceso no van a poder hacerle daño, porque usted los ha identificado y los está controlando. Cuando uno de estos controles no se ejecuta bien, o de repente hay algún peligro que usted no llegó a identificar y está interactuando con la persona, cuando usted plantea un control y se olvidó del control, no le hizo seguimiento, se acordará usted que hicimos un pequeño plan, un pequeño programa y había que hacerle seguimiento. Si usted se olvida de esos detalles, no considera adecuadamente la forma hacia el hiper, puede ocasionarse el incidente, puede ocasionarse el accidente. Entonces son circunstancias que podrían generar un incidente o un accidente cuando el IPER-C no se realiza bien. Porque el IPER-C abarca prácticamente todo el sistema de protección de la persona. Entonces, depende mucho del IPER-C que se produzca o no se produzca un incidente o un accidente. Por eso es que muchas organizaciones, cuando usted postula un puesto de trabajo, le solicitan conocimiento en IPER-C, porque saben que el IPER-C es el proceso clave dentro del sistema a efectos operacionales
que va a hacer que su organización no tenga incidentes ni tenga accidentes. Ahora, ¿qué pasa, no? Si es que realmente llega a ocurrir un incidente o un accidente? Automáticamente tenemos una serie de problemas en la organización. Entonces, usted, así como se prepara para efectos de poder hacer la prevención, también debe estar preparado para efectos de poder actuar frente al suceso de un incidente o un accidente. Porque si usted está en la línea de producción, ¿no? Y de repente el trabajador se amputa la mano en esta máquina, si el trabajador se amputa la mano en la máquina, automáticamente ocurren un montón de sucesos. Tiene que tener usted un plan de respuesta. Si usted no tiene un plan de respuesta, todas las personas se van a quedar mirando al trabajador. Algunas empezarán a gritar, otras empezarán a rezar, otras se desesperarán, otras se desmayarán por el impacto. Si usted no tiene un plan de respuesta para eso, todo va a ser un desastre. Entonces, para eso se diseñan los planes de respuesta ante emergencia. Y los planes de respuesta ante una emergencia, producto de un accidente, tienen 3 etapas, ¿no? El antes del suceso, durante el suceso y después del suceso. Antes del suceso, ¿qué tenemos que hacer? Antes del suceso tenemos que hacer nuestra labor preventiva. O sea, vamos a identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar controles. Pero ya nos iremos preparando en caso suceda este tipo de accidentes. Por lo tanto, aquí vamos a realizar nosotros nuestra formación de personas que van a estar capacitadas para poder reaccionar en caso suceda un suceso de esa naturaleza. Oye, si la persona se amputa la mano, necesitamos ¿qué cosa? Primeros auxilios. Entonces, en el antes de un plan de respuesta ante emergencia, se señala la formación de las famosas brigadas de seguridad. Y en la formación de brigadas, usted empezará a dar formación, capacitación, entrenamiento y simulacros a las brigadas que usted necesite para efectos de su organización. Ahora, por defecto sí, INDECI nos va demarcando la necesidad de algunas brigadas obligatorias, como son las brigadas de primeros auxilios, básico, la brigada de lucha contra incendios, y la brigada de evacuación. Bueno, la brigada de primeros auxilios creo que todos podemos intuir a qué está referida, sucesos como la amputación, cortes, golpes, heridas, pero hay que no solamente capacitarlos a través de diapositivas, sino también a través de entrenamientos. Hay que hacer entrenamientos prácticos. Yo puedo hacer de la brigada de primeros auxilios, ver la fotografía de cómo se hace un torniquete, cómo se para la sangre cuando existe una hemorragia de gran magnitud, pero de repente en el suceso, oye, veo la sangre y siento la sangre caliente y me salpica en la cara y me termino desmayando. Los entrenamientos justamente sirven para poder entrenar técnicamente y también emocionalmente a la persona que va a acudir, ¿no? Entonces se hacen simulacros, todo ese tipo de entrenamiento completo. La brigada de lucha contra incendios también, ¿no? La brigada de lucha contra incendios está orientada precisamente, ¿no? Si ocurre un nuevo incendio, estarán en capacidad de poder utilizar los extintores, las mangueras, entre otros dispositivos que su organización disponga. La brigada de evacuación, en caso ocurra un derrame grande, un incendio grande que amerite la evacuación, ellos son los encargados de poder de alguna forma orientar a la organización para una adecuada evacuación. Lo mismo si ocurriese un sismo de magnitud que haga que todos tengan que evacuar. Entonces acá hacemos nuestra labor preventiva y formamos a nuestras brigadas para que queden listas para lo que pudiese ocurrir. Ahora, durante el suceso, hay algunas pautas internacionalmente conocidas, como el famoso PAS, algunos le llaman el famoso PAS, que es el famoso proteger, ¿no? El famoso proteger, avisar y socorrer. ¿Proteger a quién? ¿A la persona que se amputó la mano? No. Proteger a la persona que va a acudir a auxiliar. ¿Por qué?
Porque si la persona que acude a auxiliar no se protege, pueden ser dos los accidentados. Podrían ser dos los accidentados, ¿no? Y siempre les pongo un ejemplo. Supongamos que usted está en un laboratorio de materiales tóxicos. Usted está con su compañero y usted se va al baño. Usted se dirige a los servicios higiénicos y cuando usted está regresando del servicio higiénico, observa que su compañero está tirado en el suelo. Está tirado en el suelo porque hubo una fuga de un gas tóxico. Pero usted cuando fue al baño se olvidó sus EPPs adentro. No tiene un EPP para ingresar. Y su compañero ya está morado, se está muriendo. ¿Usted ingresaría para ayudarlo? Si usted ingresa, es probable que usted también muera. Por eso es que dentro de la emergencia, lo primero que se hace es no proteger, porque si yo intento proteger a la persona, lo que estoy haciendo es, estoy exponiendo mi vida. Entonces, lo primero es protegerse a uno mismo. Después que usted ya está protegido, recién usted protege al accidentado o a la persona que tiene la emergencia. Una vez que usted tiene la garantía de que está protegido usted mismo y que está protegiendo al accidentado, usted tendrá que activar su protocolo de avisar. Avisar para poder requerir algún tipo de ayuda, ¿no? Por ejemplo, de repente usted tiene el protocolo de poder activar un pulsador de emergencia. Usted activa el pulsador y automáticamente lanza la sirena y se ve en la pantalla que la emergencia es en este laboratorio. Entonces, automáticamente viene todas las otras brigadas, ¿no? O vigilante, seguridad física, vendrán a socorrer. Entonces, es un proceso de poder avisar y socorrer si es que usted tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. En este caso, si usted tiene los conocimientos para poder pararle la hemorragia a una persona que ha amputado la mano, bien hecho, ¿no? Entonces, hágalo. Pero si usted no tiene los conocimientos, es mejor esperar a personas con conocimientos porque en primeros auxilios, si bien es cierto, todos queremos ayudar, muchas veces hay algunas ayudas que terminan perjudicando mucho más la salud del trabajador. Entonces, eso es el durante. Y después de la emergencia, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio la emergencia? ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvo que pasar para que ese gas tóxico se fugue? De repente no se le hizo mantenimiento a los conductos, no se le hizo mantenimiento al mismo balón de gas. Hay una serie de circunstancias que obviamente tenemos que averiguar. Ese es el proceso de investigación de incidentes, porque puede ser que de repente esa fuga de gas no genere daño, como sí puede generar hasta la muerte de la persona. Entonces, ese qué pasó se traduce en qué? Se traduce en que nosotros realicemos el proceso de investigación de incidentes peligrosos o accidentes, ¿no? Lo que ocurra. Ya sabemos nosotros que es un incidente, que es un incidente peligroso y que es un accidente, ¿no? Este ejemplo que les he puesto es un ejemplo. Bueno, si la persona ya tiene el daño, obviamente ya sería un accidente. Si es que la persona no se llegase a dañar al ser una fuga, ese sería un incidente peligroso, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿para qué realizamos la investigación, ¿no? ¿Para qué? ¿Para castigar a los culpables? Claro que no, es lo que no es la orientación de la investigación. ¿Habrá responsabilidad de algunas personas? Seguramente. Podrá haber responsabilidad. Oye, de repente ese balón de gas mantenimiento tenía que ir a hacerle mantenimiento y no lo hizo. Habrá responsabilidad administrativa, pero no es la raíz. Habríamos que preguntarnos por qué no lo hizo la unidad de mantenimiento. De repente no había recursos económicos,
o de repente justo a la persona que iba a hacer el mantenimiento le programaron sus vacaciones, etcétera, ¿no? Para asegurarnos de que no me inculpen a mí, ¿no? A veces el área de seguridad, cada vez que hay un accidente, tiene miedo. Y usted no debe tener miedo, los accidentes pueden ocurrir, pueden ocurrir. No deberían ocurrir, no deberían ocurrir. Para eso nosotros trabajamos en el sistema de gestión, pero no significa que la ocurrencia de un accidente necesariamente va a ser la culpa del encargado de seguridad y salud, ¿no? Que la responsabilidad se pueda diluir, no es la idea, ¿no? Entonces acá no buscamos nosotros responsables. Que no se sepa muy bien lo que pasó. A veces los empleadores buscan eso, ¿no? El empleador dice, pucha, como es mi culpa, yo soy el gerente, no, ¿sabes qué? Mira, no, desvía el tema por otro lado, ¿no? Desvía el tema por otro lado, que no se note, ¿no? Que no se note, que no se sienta, ¿no? Entonces, esas cosas obviamente van en contra de la labor ética. Realmente tampoco buscamos eso, ¿no? Que no se vuelva a repetir, sí. Vamos nosotros a buscar que la investigación pueda determinar cuáles son las causas reales del accidente para que obviamente ese accidente no se vuelva a repetir. O si es un incidente, tampoco se vuelva a repetir porque un incidente en algún momento va a ser un accidente. Evitar la multa de SUNAFIL. Bueno, toda organización querrá evitar la multa de SUNAFIL. Sin embargo, la orientación no debe ser precisamente evitar una multa, sino evitar cualquier tipo de lesión o daño del trabajador, ¿no? Cumplir con un trámite administrativo al cual estamos obligados. La Ley de Seguridad y Salud obliga realmente a que nosotros establezcamos un procedimiento de investigación. Sin embargo, no es la prioridad. La prioridad es determinar cuáles son las causas para que ese accidente, ese incidente no vuelva a ocurrir. Si es que nosotros determinamos cuáles son realmente las causas, automáticamente vamos a cumplir con SUNAFIL, automáticamente vamos a determinar cuál ha sido el proceso de investigación, etc. Existen diversas metodologías para poder realizar los procesos de investigación de incidentes, accidentes e incidentes peligrosos. Tenemos la metodología de los 5 porqués, tenemos la metodología del diagrama de Ishikawa. Voy a hacer un bosquejo de la metodología de causalidad de pérdidas y luego vamos a hacer un ejemplo aplicativo sobre esta metodología. Creo que es la más sencilla y la que más se suele utilizar en términos de proceso de investigación. Establece el método de causalidad de pérdidas, ¿no? Establece que una pérdida, vamos a colocar aquí, vamos a agarrar aquí en blanco. El modelo de causalidad de pérdidas nos determina que una pérdida, que puede ser pérdida en términos económicos, o puede ser en términos de daños personales, en términos de daños a las personas, se da por la ocurrencia de un evento, que puede ser un incidente. Un incidente no necesariamente va a generar daño a la persona, pero sí puede generar daños económicos. O puede darse por un accidente. Entonces, la pérdida se da por un suceso, que vuelvo a repetir, puede ser un incidente o puede ser un accidente. Si nuestro proceso es un proceso de investigación de accidentes, tendríamos que acá describir cuál es el accidente. Entonces, acá yo describo, ¿no? La pérdida, daños materiales por $10.000 y un trabajador que ha perdido el ojo derecho. ¿Qué tuvo que pasar para que haya una pérdida de $10.000 y el trabajador pierde el ojo derecho? El suceso. Entonces vamos a describir aquí, vamos a hacer una descripción precisamente del suceso, o sea, vamos a describir el accidente, cómo ocurrió el accidente. Y luego nos vamos a preguntar, ¿y por qué ocurrió el accidente? ¿Qué tuvo que pasar para que ocurra el accidente? Las primeras respuestas a la ocurrencia de un accidente se les determinan las famosas causas inmediatas.
Las causas inmediatas, ¿m?, pueden originarse por actos inseguros o pueden originarse por condiciones inseguras. Hemos conversado ya nosotros en su momento que más del 90% de incidentes, de accidentes, si estamos refiriéndonos ya a accidentes, se originan en realidad por actos inseguros. Lo hemos dicho varias veces, usted puede tener la máquina más peligrosa del mundo, pero mientras que el trabajador no interactúe, la máquina no se va a aventar al trabajador. Entonces, muchas veces las investigaciones nos van a decir que hubo la ocurrencia de un acto inseguro de la persona y en un porcentaje menor a las condiciones inseguras. Entonces, como la mayor cantidad de accidentes se originan por actos inseguros, tu sistema de gestión tiene que estar enfocado ¿en qué? Tiene que estar enfocado en trabajar precisamente con esos actos inseguros para que no suceda. Es importante que conozcamos entonces qué es la seguridad basada en el comportamiento. Ayuda muchísimo a reducir los actos inseguros y obviamente como consecuencia va a reducir los accidentes. Vamos a tocar la siguiente sesión el tema de seguridad basada en el comportamiento, para que usted vea la relación que existe entre todos los temas. Nunca una investigación debe terminar con la respuesta inmediata al accidente, o sea, no debe terminar con las causas inmediatas, que si bien es cierto, pueden ayudar a determinar alguna acción correctiva, no son lo ideal. ¿Por qué? Porque, oye, de repente la persona perdió el ojo y el accidente fue no utilizar el EPP. El no utilizar EPP es un acto inseguro. Entonces sancionemos al trabajador. Pero nos hemos preguntado por qué no estaba utilizando el EPP. Oye, de repente ese EPP se empaña completamente a los 2 segundos de colocártelo, por eso es que nadie lo utiliza. Entonces ya no es un tema del trabajador, sino es un tema de gestión de compra. Entonces el proceso de investigación nunca debemos terminarlo en las causas inmediatas. Tendríamos que preguntarnos, oye, ¿qué tuvo que suceder para que se genere o el acto inseguro o la condición insegura? La respuesta a eso nos va a dar las famosas causas básicas, también llamadas causas raíz. Y esas causas raíz pueden ser originadas por factores personales o pueden ser ocasionadas por factores de trabajo. Si el trabajador no utilizaba su lente de seguridad porque automáticamente se le empañaba a los 5 segundos, entonces ese es un factor de trabajo. Quien gestiona la compra nunca hizo una prueba de ese EPP. Pero si el EPP no se empaña, es correcto, y simplemente la persona no quiere utilizarlo, porque tiene esa creencia de que si lo utiliza ve menos o cosas así, entonces ya no es un tema de factor de trabajo, sino es un tema de un factor personal. Entonces, un acto inseguro me puede desprender tanto factores personales como factores de trabajo. Y una condición insegura está asociada a los factores de trabajo, pero también podría estar asociada en algún momento a factores personales. Entonces, no necesariamente un factor personal solamente va a generar actos inseguros, también podría generar condiciones inseguras. De igual forma, un factor de trabajo podría generar actos inseguros como podría generarme una condición insegura. Si nosotros llegamos a las causas básicas o a las causas de raíz, vamos a poder solucionar el tema. Solucionar en el sentido de poder haber llegado a las causas que realmente generaron el accidente y como consecuencia la pérdida. Y esto me va a permitir, ¿qué cosa? Me va a permitir establecer un plan de acción. Un plan de acción en el cual yo voy a poder determinar qué fue realmente lo que sucedió. Entonces, determinaré actividades para que eso no vuelva a ocurrir. Determinaré actividades. A esas actividades les colocaré un responsable. Determinaré un recurso,
les daré un plazo, o sea, lo estableceré en un programa, les haré seguimiento como fecha de verificación y luego veré el estado de esto. ¿Te parece conocido? Sí, lo hemos visto. ¿Esto de acá qué cosa es? Es nuestro pequeño plancito de seguridad y salud que hacíamos, pero este ya sería un plan de un plan de acción correctivo. O sea, no es solamente buscar la causa básica y decir, ah, ya, eso es lo que hay que hacer. No, hay que asignar un responsable. Hay que analizar si tenemos los recursos necesarios para esa actividad que hemos planificado. Hay que establecerle un plazo. Habrán algunas acciones que tienen que hacer de inmediato. Hay otras que podrían esperar un poquito, de acuerdo a los recursos que usted tenga. Hay que hacerle un seguimiento. Oye, si esto de acá lo programamos para el 10 de abril, hay que hacer el seguimiento automáticamente el 12 de abril para ver si se ejecutó o no se ejecutó. Y acá determinaremos el estado, ¿no? ¿Se hizo o no se hizo? Y si se hizo bien o no se hizo bien. Pero eso ya llegando a dónde? Llegando a las causas básicas, ¿no? Entonces, esta es una metodología que está basada en la metodología de los 5 porqués, porque vamos preguntándonos, ¿no? ¿Por qué se da la pérdida? ¿Por qué se da el accidente? ¿Por qué se da el acto inseguro? ¿O por qué se da la condición insegura? Las llamadas causas inmediatas. Y la respuesta a eso nos va a dar las famosas causas básicas, las causas de raíz. Tenemos que llegar a la raíz del problema y no solamente centrarnos en lo superficial, ¿no? Porque eso superficial no corrige el problema de raíz y obviamente el trabajador está dispuesto a que eso vuelva a suceder otra vez. Veamos una aplicación de ese diagrama de causalidad. Vamos a ver una aplicación de cómo se describe la pérdida, cómo se describe el suceso. Vamos a determinar causas inmediatas y vamos a determinar causas raíz. Tenemos el siguiente suceso. Un camión ha sufrido desperfectos. La grúa ha doblado las uñas de la carga. O sea, ha habido un accidente. Ha habido un choque entre un camión y un montacargas, ¿no? El chofer ha quedado con la cadera rota y ha quedado por 6 meses inhabilitado. Entonces, ¿cuál ha sido acá la pérdida? El chofer con 6 meses inhabilitado, las uñas se han doblado, eso lo podemos cuantificar económicamente, y el camión ha sufrido desperfectos. Entonces tenemos daños materiales como también tenemos daños personales. Esas vendrían a ser las pérdidas. ¿Y por qué se ha originado la pérdida? Se ha originado la pérdida por un impacto que ha habido entre un montacargas y un camión. Nos describe acá de forma breve, obviamente cuando ocurre el suceso la descripción será un poquito más detallada. Un operador de grúa de horquilla, o sea un montacargas, chocó con un camión que se encontraba estacionado en el área de carga, atropellando al chofer. Entonces el montacargas ha atropellado al chofer cuando chocó con el camión. Este vendría a ser ¿qué cosa? Este vendría a ser la descripción del accidente, que podemos hacerlo obviamente mucho más detallado. La pregunta es, ¿y por qué se ha ocasionado este accidente? ¿Qué tuvo que ocurrir para que ese chofer de montacargas choque con el camión y termine atropellando al chofer? Se establece el proceso de investigación y se determina que iba rápido. Segundo, que era de noche y había poca iluminación. Si yo termino la investigación ahí, si nosotros terminamos la investigación ahí, oye, automáticamente sancionamos al trabajador por ir muy rápido. Y bueno, era turno noche y había poca iluminación. Oye, entonces medida correctiva, vamos a colocar más iluminación, ¿no? ¿Hemos llegado a la causa raíz? No, tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué el trabajador iba muy rápido? ¿Y por qué no había iluminación? Entonces nunca terminemos una investigación con las primeras respuestas. Lo que nosotros hemos conseguido con el caso de respuestas que son las causas inmediatas. Y el hecho de que el trabajador iba rápido, ¿qué cosa es? Ese es un acto inseguro del trabajador. Y que haya poca iluminación, esa es una condición insegura que existe en el trabajo. Entonces, ese accidente se ha originado tanto por un acto inseguro como por una condición insegura que juntas han determinado el accidente. Entonces, un accidente no necesariamente solo se va a originar por una condición o solo por un acto. Se puede originar también por la combinación de ambos. Tenemos que preguntarnos ahora por qué iba un poco rápido, ¿no?
y después preguntarnos por qué había poca iluminación. ¿Por qué iba un poco rápido? Oye, el trabajador estaba muy nervioso porque había discutido con su jefe. Oye, ¿qué tanta pudo haber sido la discusión como para que el trabajador esté completamente nervioso? Y muchas veces cuando uno tiene tanta ira, tiene tanta rabia, pierde algunos sentidos, y cuando uno maneja vehículos eso es bastante peligroso. Y también hay otra respuesta al hecho de que iba un poco rápido, y es que el trabajador venía a otra empresa y no conocía cuáles son las normas de seguridad. Es más, no recibió la inducción en seguridad en esta empresa. Muchas empresas establecen sus límites de velocidad, algunos los establecen en 8 kilómetros por hora, otros 10 kilómetros por hora para montacargas, otros lo tenían hasta 15, que es bastante elevado. Pero el trabajador no había recibido las normas, es más, no, ni siquiera las conocía, no recibió inducción de seguridad. Entonces, vemos que sancionar al trabajador no era realmente la solución al problema. Porque yo podía sancionar al trabajador, pero si viene más adelante otro chofer de montacargas y no recibe la inducción, no recibe las normas, va a ocurrir un accidente y no necesariamente con un montacargas, en otro proceso, porque al parecer acá hay un problema de gestión. ¿Por qué había poca iluminación? Vamos a verlo. Bueno, oye, ¿sabes qué? No se habían limpiado las luminarias hace 6 meses. Tenemos que preguntarnos, ¿no? Oye, ¿por qué no han cambiado las luminarias hace 6 meses? ¿Qué está pasando? Y si yo terminaba la investigación solamente limpiando las luminarias, después de 7 meses iban a volver a estar sucias. Entonces no debería terminar ahí la investigación, por eso es que seguimos investigando. Ahora, tendríamos nosotros que determinar también por qué es que un trabajador puede discutir con su jefe. Y esos ya son nuestros controles. Ahora, que el hecho de que un trabajador pueda discutir con su jefe, hay que investigarlo. ¿Qué está pasando? Entonces, acá se ha determinado que los jefes no conversan habitualmente con los trabajadores. Y eso es muy importante. Conocer a tu trabajador, conversar con el trabajador. Oye, la inducción solamente se realizaba una vez por semana. Es probable que el trabajador, si la inducción se realizaba el martes, al trabajador le han hecho ingresar el miércoles. Y a veces esos son los problemas de producción. Cuando no se coordina muy bien el ingreso, producción solicita al personal, recursos humanos lo trae, pero se olvidaron de la inducción de seguridad. Y como más importante es la producción, lo hacen ingresar directamente. No, no hay problema, ya luego le damos la inducción, ¿no? Luego lo regularizamos. Un problema bastante común en la gestión de seguridad y salud. ¿Por qué no se habían limpiado las luminarias hace 6 meses? Porque el programa de mantenimiento no contempla las luminarias. Entonces, si usted va a limpiar una sola vez, pero luego no va a integrar ese programa de limpieza en su plan de mantenimiento, la corrección que usted haga de forma inmediata, que puede ser buena en el momento, en 7 meses va a pasar exactamente lo mismo, hasta que no se incluya esa limpieza en el plan de mantenimiento de luminarias, ¿no? Y lo otro es que, no solamente no es que se haya incluido, sino que cuando se hacen inspecciones, no se hacen inspecciones de temas de iluminación, porque usted puede no incluirlos, pero cuando se hace una inspección usted se verifica, ¿no? Y acá hay poca iluminación, entonces, como medida correctiva de la inspección, se corrige, entonces se limpia, se incluye, pero como tampoco está incluido en las inspecciones, igual sigue sucio, ¿no? Entonces se sigue oscureciendo y obviamente eso llega a que se pueda determinar el accidente. Entonces acá tenemos la pérdida, tenemos la determinación del accidente, tenemos ¿qué cosa? Tenemos nuestros actos, condiciones inseguras, que son originados por condiciones de trabajo, básicamente, ¿no? El hecho de que el trabajador no reciba un trato adecuado de parte de su jefe es un factor de trabajo. El hecho de que la inducción se realice solamente una vez por semana y el trabajador es ingresado directo también es una condición de trabajo, es un factor del trabajo.
Que el programa de mantenimiento no contemple luminarias es un factor de trabajo. Que en las inspecciones no se revisa la iluminación también es un factor de trabajo. Entonces, casi todos los factores de causa raíz son factores de trabajo, son todos en realidad factores de trabajo. Entonces, si terminábamos la investigación con las causas inmediatas y decíamos que el trabajador iba rápido, oye, la sanción iba a ir sobre el trabajador. Pero detrás de eso hay una serie de factores de trabajo que han terminado determinando el accidente de trabajo. Y eso pasa un montón de veces, ¿no? Yo le voy a comentar un accidente que, bueno, he visto varios accidentes, pero hay un caso que no me ha pasado a mí, es un caso que fue bastante conocido porque inclusive salió en el diario Gestión hace unos años. Era un chofer de camioneta que estaba escoltando, por llamarle así, me van a disculpar el dibujo un poquito somero, estaba escoltando, o sea, iba detrás de una cuadrilla de 3 ingenieros, un residente y 2 que eran visita. E iba detrás porque iban a inspeccionar un socavón, pero como había poca iluminación, había llegado tarde el vuelo de los visitantes y eso hizo que la inspección no se lleve a las 2 de la tarde, sino se haga pasada a las 5 de la tarde. La camioneta tenía como función alumbrar el camino. Entonces, bueno, empezó a alumbrar el camino, las personas iban conversando y se iban acercando al socavón. De buenas a primeras, el chofer acelera el vehículo y termina lamentablemente atropellando a las 3 personas. Lamentablemente fallecieron 2 personas y una quedó gravemente herida. Entonces, si yo quisiera hacer mi diagrama, colocaría acá pérdida, tendría que cuantificar cuáles fueron los daños materiales de la camioneta, podrían ser acá temas económicos, y obviamente, ¿no?, la pérdida, la muerte de 2 personas, ¿no?, y una persona en estado de gravedad. Pérdidas inmediatas como ocasión del suceso. Este suceso ha generado daños, obviamente esto ya es un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué pongo acá en accidente? El conductor Juan Manuel, ¿no?, en condiciones que iba escoltando a un ingeniero residente y 2 ingenieros de visita, acelera el vehículo de forma intempestiva y atropella a estas 3 personas. Ese es el relato del accidente. Tendríamos que preguntarnos por qué se dio el accidente. Y fue precisamente lo que hicieron ellos, ¿no? Determinaron cuáles fueron las causas de ese accidente. Oye, cuando empezaron a revisar, determinaron que el trabajador estaba hablando por celular cuando conducía. Automáticamente, pues, toda la gente administrativa se le fue encima del trabajador, porque sabemos que hablar por celular mientras que se conduce es una falta gravísima. Entonces todos culpaban al trabajador, ¿no? Todos culpaban al trabajador. Entonces, acá, ¿no?, el trabajador conducía mientras hablaba por el celular. Otra causa también que se determinó no solamente es que conducía hablando por celular, sino que había una poquísima iluminación, ¿no?, una pobre iluminación. Pero todos los ojos estaban centrados en este trabajador, ¿no? Y lo querían inclusive hasta comprometer penalmente por la muerte de estas personas. Hubo una persona que conocía un poquito más que el resto al trabajador que había atropellado a las personas, y este había sido su ex jefe inmediato. Su ex jefe inmediato lo conoció un poco más y fue el único que se acercó y le dijo: ¿por qué pasó esto? Si tú siempre has respetado las normas de seguridad, tú eres un trabajador ejemplar. Y es cierto, el trabajador nunca había tenido una infracción de esa naturaleza, era un trabajador ejemplar, y su ex jefe le preguntó: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te está sucediendo algo? ¿Tienes algún problema? Y dentro de la confianza, por haber trabajado muchos años el chofer y su jefe,
El chofer le comenta que en el preciso momento en que iba detrás de los ingenieros, recibió una llamada de parte de su pareja, de su esposa, diciendo que como él no venía a Lima ya más de 6 meses, ella pensó que de repente él ya tenía otra familia o que se había olvidado de sus hijos y ella había tomado la determinación de irse a la casa de sus padres con sus niños. Ese suceso, obviamente con algunos sucesos muy personales, hizo que la persona entre en un nerviosismo, una desesperación y de forma inconsciente apretó el acelerador y automáticamente la camioneta, boom, ¿no? Atropelló a las personas. Y seguía preguntándole el jefe inmediato, ¿no? ¿Y por qué no salías más de 6 meses? ¿Por qué no ibas a tu casa? ¿Tienes otra familia realmente? ¿Qué está pasando? Y el chofer le decía, a mí me gustaría irme a mi casa, yo quiero ir a ver a mi familia, pero mi jefe no me deja. Me ha dicho que va a buscar un reemplazo para poder hacer la rotación, pero ya ha pasado más de 6 meses. Y siempre me dice lo mismo y me pelotea y me pelotea y me pelotea y me tiene aquí más de 6 meses encerrado en la mina. No puedo ir a ver a mi familia, pero también necesito el trabajo. Entonces, oye, con algo así, la pregunta es, ¿realmente era responsabilidad plena del trabajador? No, entonces lo que se determinó de forma inmediata por parte de la organización eran las causas inmediatas. Pero esas causas inmediatas hay que determinarle cuáles son las causas básicas. ¿Por qué el trabajador hablaba por celular? ¿No? Era un acto desesperado de poder comunicarse con su familia. El trabajador había 6 meses, más de 6 meses, ¿no? Que no salía. Que no tenía salida de mina. Le tenía miedo a su jefe. De volver a decirle que por favor lo deje salir. Y obviamente otras causas que determinaron que haya poca iluminación, ¿no? Pero este era lo central, ¿no? Poder llegar siempre a buscar las causas básicas. Porque yo puedo sancionar al trabajador, pero ese jefe que tiene esa costumbre de poder hacer quedar a sus trabajadores para no buscar un reemplazo o una rotación, lo va a volver a hacer. Y volverá a pasar el mismo suceso. Felizmente que ese ex jefe planteó todas las respuestas y la investigación del accidente tomó otro giro, ¿no? Se sancionó al jefe inmediato porque también está prohibido a nivel de esa organización que se retenga tanto tiempo a los trabajadores, porque eso genera pues un estrés inmenso, ¿no? Entonces ahí también está involucrado recursos humanos. ¿Cómo recursos humanos no se va a dar cuenta de que la persona no está saliendo? Recursos humanos no está planteando planes estratégicos de comunicación de los jefes con sus trabajadores, y eso es fundamental. ¿Por qué el trabajador le tenía tanto miedo al jefe inmediato? No hay una buena comunicación. Y obviamente algunas correcciones con respecto a la poca iluminación, pero el foco era ese, ¿no? Como una organización, cuando se entra en una investigación y la investigación es pobre, puede sancionar directamente a un trabajador cuando quizás detrás de eso haya otras causas. Y este tema de investigación es un tema bastante sensible. Bastante sensible. Hay que tener bastante tino para el proceso de investigación. En la primera etapa hay que recolectar la mayor cantidad de información posible. A eso le llaman las famosas evidencias, documentos, procedimientos, cámaras de seguridad, para poder determinar realmente cuáles son las causas inmediatas. Y el análisis de las causas inmediatas ya es un tema netamente de analizar a la organización y poder llegar al trabajador para que el trabajador realmente nos dé las ideas claras de qué es lo que exactamente pasó para que se dé ese suceso. Muy bien, jóvenes, este tema es un tema bastante interesante. Metodologías hay muchas, pero más allá de poder saber 10 metodologías, 5 metodologías,
Esta es la raíz de cualquier metodología. Eso le preguntamos el porqué de un suceso. Ya la clasificación de que si es un acto o una condición tampoco es complicada y eso usted lo puede ir aprendiendo en el camino. Lo importante es que se nos quede en la cabeza que nunca una investigación termina con unas cuantas preguntitas, sino hay que llegar a la raíz, hay que llegar al fondo de la investigación. Y a veces ejemplos como estos quedan, ¿no? Te van quedando en la cabeza y cuando tengas algún suceso en tu organización vas a pensar dos veces antes de querer sancionar a un trabajador por un suceso de esa naturaleza, sino que te vas a preocupar más por la persona y te vas a preocupar más por investigar mejor eh, el accidente que pueda haber ocurrido. Hemos llegado a la parte final de la sesión 10, la cual ha tenido 3 partes. Y eso sería todo, jóvenes, de parte mía. Muchas gracias por la atención. Todavía tengo algunas solicitudes de muchos compañeros que me han escrito al LinkedIn. Discúlpenme si este mes no los he podido atender. Y sí, voy a seguramente responderles, vamos a intercambiar información. Les agradecería bastante a los que tienen LinkedIn si me pudieran dar una recomendación, alguna opción de mejora. Y cuando hablo de la recomendación que se genera en LinkedIn, que ayuda bastante al posicionamiento de los profesionales, e internamente puedan siempre hacerme alguna sugerencia, alguna opción de mejora, que me permita también pues mejorar parte de las actividades que realizo y que las hago con mucho cariño porque es parte de la vocación de servicio que uno tiene también como profesional. Muchas gracias, traten de revisar las sesiones al menos 2 veces para poder rendir un muy buen examen el día domingo. Los invito a certificar el módulo, y creo que es un módulo bastante interesante y bastante solicitado. Y obviamente a la certificación global, porque es lo que va a demarcar seguramente un mejor posicionamiento profesional. Si tienen oportunidad de llevar el módulo especial, cúrsenlo. Y si la limitante quizás sea la inscripción a ese módulo especial, también lo pueden llevar como lectura. Creo que la idea siempre es estar preparados para las oportunidades que nos van a llegar y que seguramente van a tocar la puerta a cada uno de ustedes. Pero si usted no está preparado, esa oportunidad simplemente va a pasar y tocar otra puerta. Esa es la mentalidad que siempre deben tener ustedes, la de estar preparados para cualquier tipo de oportunidad dentro de su propio ámbito laboral. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos en el módulo especial. Gracias.